Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Vamos a seguir con el spoiler de este libro de la serie Hiel, el agua de los cuatro elementos. La verdad es que durante todo este tiempo, mientras la hada había creído que ambas estaban atrapadas juntas en una red que ella misma había creado, en realidad, ella había sido la única atrapada. Aunque ella había apreciado los momentos junto a Apo, ella nunca había estado realmente a su lado como ella lo había imaginado. La ejecutiva siempre había estado por encima de ella observando desde arriba, a la tonta muchacha que cegada por el amor había caído sola en una trampa. Gracias, Apo, por tu amor que nunca existió. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que la Hada es la hija de Pindek? Sí, la Hada es la hija de la segunda esposa de Pindek, la dueña de Guachara. ¿Desde cuándo sabes eso, Apo? Eso no importa. Ahora mismo solo necesito que me dé la dirección de Pindek en Bangkok o algún dato de algún contacto en la familia Guachara. ¿Sabes algo? Creo que la Hada me está malinterpretando. Necesito encontrarla y explicarle todo. Apo buscó urgentemente la ayuda de su padre, ya que no tenía nadie más a quien recurrir después de que la hada desapareció. Ella había buscado por todos lados donde pensó que podría estar la hada, pero sin éxito no la llegó a encontrar y por supuesto ni siquiera consideraría preguntarle a Pimpac ni a nadie del grupo Guachara. Aunque fuera ellos, sabía que no la ayudarían y que solo sería una pérdida de tiempo. Su padre era el único que podría ayudarla. Entonces, ¿por qué mintió la hada? ¿Por qué te mintió? ¿Por qué nunca dijo que era hija de ese señor? Padre, por favor, ayúdame primero. No te voy a ayudar. Si le das la hija de Pindex, será mejor que ustedes dos corten lazos de una vez por todas. La sola idea de que nuestra familia se involucre con la suya me hace rechazar esa idea por completo. Pero siempre dijiste que la te gustaba, ¿ahora quieres que la abandone? Eso fue antes de saber quién era. No quiero ni oírlo, Apu. Te ordeno que dejes de involucrarte con esa joven. Hay tantas mujeres por ahí. ¿Por qué tuviste que enamorarte de la hija de nuestro rival? No me voy a rendir. Si no me ayudas, encontraré la manera de hacerlo por mi cuenta. Puedo ser terca en cualquier cosa, pero no con esta chica. No abandonaré a la Hada. Apo se giró y se alejó para mirar atrás, ignorando los gritos de su padre. Sabía que esta revelación le sería fácil de aceptar. Ya le había tomado cariño a la Hada, sin conocer su verdadero origen. Por eso la había mantenido en secreto. Pero ahora que todo se había salido de control, incluso si su padre estaba en su contra, incluso si le prohibían ir tras la Hada, tenía que traerla de vuelta. Apo tomó el girasol que había recibido cuando estaba enferma, el que guardaba cuidadosamente dentro de un libro pesado. Lo sostuvo entre los dedos pensando en el rostro radiante de la hada. ¿Dónde estaba ahora? ¿Cómo se sentía? Y el regalo de cumpleaños que nunca llegó a dar. El anillo de tulipán, algo que tenía mucho significado. La hada, espérame. Ya te lo dije, no me voy a rendir. Jefa, la señorita Guay está aquí para verla. Está bien, Prin. Dile que entre, déjala pasar. El ejecutivo respondió con entusiasmo cuando su secretaria le informó que la persona que esperaba había accedido a reunirse con ella en el Hotel Guarín. Tras no conseguir la ayuda de su padre, el siguiente nombre que se le vino a la mente de Apo fue la hábil teniente Guayo, alguien que podría ayudarla de alguna manera. Eso y el hecho de que necesitaba finalmente resolver las cosas con su prima y admitir la verdad, que la había dejado molesta por algún tiempo. Hola, Apo. Hola, Dean. Hola, Rose. Ajima también vino. ¿Qué pasa, Guayo? Ayer, cuando llamé a Guayo, parecía muy molesta. Me pidió que le avisara a Dean y a Jima, por si querías decir algo, para que pudiéramos estar todas juntas. Guay exagera. Achi, no es que esté falleciendo de pena, ¿verdad, Apo? Apo observó la situación, intentando comprender por qué toda su familia estaba reunida, incluida su cuñada Rose, antes de que su prima mayor Dean pudiera intervenir y aliviar la tensión. Apo habló. Guayo ya nos contó por lo que estás pasando, pero vinimos aquí porque queremos escuchar todo de ti. Aunque eres increíblemente inteligente y capaz, cuando hay un problema todos ayudamos a resolverlo. Si no, ¿qué sentido tiene ser primas? Al menos ese era el lado positivo de la difícil situación que enfrentaba, tanto física como emocionalmente. Sin la edad a su lado y todavía atrapada en el conflicto con ella, Apo no se había dado cuenta de lo perdida que se sentía. Se sentía desenfocada, incapaz de trabajar como antes, como si nada importara más, como si nada fuera más importante que el océano. Pero antes de ayudar, déjame burlarme un poco de ti. Te esforzaste tanto para salir con la de una mujer hermosa y talentosa, y aún así, ¿por qué fuiste tan cruel con ella? Al principio admito que quise hacerle daño a propósito, pero luego cambié de opinión, porque al pasar más tiempo con ella me di cuenta de que la Hada tiene un buen corazón. Nunca quiso hacerme daño, ni a mí ni a Watín, ni siquiera cuando le di la oportunidad. Al igual que yo, nunca quise hacerle daño de verdad. Conocí a la Hada y es una persona amable y encantadora. Cuando Rose me dijo que te gustaba, a ti, Apo, ¿de verdad te gustaba o era solo parte de un plan? En ese momento me gustó, sí, pero ahora ya no me gusta. ¿Qué estás diciendo, Apo? Si estás tratando de reconectar solo para romper el corazón otra vez, entonces me voy.
He hecho todo lo que he pedido por mucho que simpatice. Después de oír todo también me da pena. Parece la verdadera víctima de todo esto y es muy triste. H, escucha lo que tengo que decir hasta el final. Todavía tengo algo que decir. Está bien entonces, ¿qué tienes que decir? Me encanta la Da. La quiero demasiado. La amo tanto que no puedo perderla. La Da. ¿Estás segura de que no cambiarás de opinión? Ya he tomado mi decisión. Pero puedes quedarte conmigo por ahora, así podrás pensarlo bien. No hay necesidad de apresurarse y regresar a casa. Si no regreso, mi tía seguirá presionando a mi madre sin descanso. Cuanto más me alejo, más siento que solo me protejo a mí misma cuando dejo que mi madre se encargue sola del problema. ¿Y crees que podrás con todo esto, la da? Sí que lo haré, ya soy una adulta, Nick. Es hora de dejar de huir de mis problemas y afrontar la realidad. Los últimos 3 días no han sido suficientes para curar la profunda cicatriz que le dejó su primer amor. Pero ahora que la hada había decidido regresar a Bangkok y el Hotel Guachara en Joaquín había sido puesto oficialmente a la venta, no había nada que retrasar. Eso significaba que su tía tenía mucho que preocuparse. Lidiar con el hotel, con su medio hermano Pimpán y además con el desafío constante de la hada que huía a través de las reuniones concertadas. Aunque su madre siempre la tranquilizaba durante sus conversaciones, la hada todavía podía oír la preocupación y el malestar en su voz. Y ella solo podía imaginarse que su padre probablemente estaba descargando su frustración en su madre, descargando todo su estrés y su ira. La conexión con sus padres nunca había sido una hermosa historia de amor. Siempre había sido un reflejo del egoísmo. Dos personas que nunca estaban verdaderamente satisfechas. Ella sabía que era producto de una familia disfuncional, lejos de ser perfecta, pero en el fondo siempre había creído que el amor al final no era más que un espejo del egoísmo mutuo. El mundo le había enseñado lecciones costosas y su primer amor fue una de ellas. Le enseñó a enfrentar la realidad y abandonar el sueño de un mundo idealizado. ¿Te tomó mucho tiempo finalmente aparecer en casa? ¿O te diste cuenta de que te habían abandonado tu suerte? Desaparecí porque tenía muchas cosas que resolver. A mí me parece más bien una excusa. Ya renuncié como ordenó mi padre. Ahora supongo que viviré de la herencia familiar como antes. La edad sostuvo la mirada hostil de su cuñada, sintiendo que estaba más que lista para iniciar una pelea. Pero esta vez la edad no se quedó callada. Ella respondió directamente, negándose a captar la provocación sin una respuesta. Por suerte su padre y su primo, Ping Wang, que se daban juntos, no la reprendieron. En cambio, cambiaron de tema y abordaron algo que ella esperaba. Mañana ya no irás a ninguna parte. Por la noche te ha invitado el señor Huang y Crick para cenar. Está bien. No me avergüences, ¿entendido? ¿Tienes alguna otra orden para mí? Eso es todo. La edad observó cómo su tía terminaba la conversación rápidamente, sin dejar espacio para más discusión. Ella había estado de acuerdo y aceptado todo sin resistencia, algo inusual en ella. Pero al final ella había nacido para cumplir las exigencias y expectativas de los demás. Solo tenía que soportarlo un poco más, cumplir con toda la tarea, y este problema eventualmente pasaría. No era nada más de lo que ella se había acostumbrado a llevar. Ada, ¿estás lista, querida? Tu tía envió a alguien para que te acompañara a la casa principal. Ya voy, mamá. Mi hija se ve tan hermosa hoy, pero intenta sonreír un poco, cariño. Ya que estás vestida tan elegantemente, deberías aprovecharlo al máximo. Lada forzó una risa para tranquilizar a su madre, tratando de parecer más alegre, pero en el fondo esa sonrisa era solo una máscara. Su corazón había sonreído desde hace mucho tiempo, por fuera tenía una expresión brillante, pero por dentro se sentía débil, herida y profundamente triste. En los próximos videos vamos a seguir con mucho más spoiler. No olviden dejar sus comentarios y compartir el video. Bye bye.